Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy vamos a recordar un poco sobre las valencias y enlaces químicos. Dentro de ello, nosotros vimos que las valencias eran el número de electrones que un átomo gana o pierde o también comparte para completar su capa de valencia. Es decir, determina la fórmula de los compuestos químicos. Dentro de ellos nosotros vimos que teníamos a los metales, que eran aquellos que pierden electrones para formar cationes, mientras que los no metales eran aquellos que ganaban electrones. ¿Para qué? Para formar aniones. Y también a los de valencias múltiples, en donde varios números tenían varios números de enlaces. Un ejemplo de los metales tendríamos al sodio, es decir, que este pierde un electrón, ¿no? Mientras que el magnesio va a perder dos electrones. ¿Para qué? Para formar cationes. Ahora, un ejemplo de los no metales era el cloro, que necesitaba un electrón para formar aniones, mientras que el oxígeno iba a necesitar dos electrones para formar aniones. Y las valencias múltiples es en donde cada elemento químico, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el el nitrógeno podía tener 3, 4, perdón, 3, 5, 7. ¿Qué? Valencias, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos ahí al hierro. El hierro también puede tener diferentes valencias, puede ser entre 2 y 3, ¿no es cierto? Como vemos ahí. Entonces, nosotros vimos ese día en la clase que tanto tenemos llamados a los de la primer grupo, ¿no es cierto? El de aquí, ¿no es cierto? Todos estos de aquí, el grupo uno, eran monovalentes, es decir, que tenían más uno, es decir, siempre iban a trabajar con la valencia más uno. Dentro del grupo 2, ¿no es cierto? Todos los que están aquí, dijimos que eran llamados divalentes y iban a trabajar con la valencia más 2. De ahí, seguida de estos de aquí, que es el grupo 3, iban a trabajar con la valencia más 3. Dentro de ello teníamos al aluminio, al bismuto, al galio, al indio, al europio, al gadolino, al escandio, ¿no es cierto? Ahora, los tetravalentes eran aquellos que van a trabajar con la valencia más 4. Dentro de ellos, ¿a quién tenemos? Dentro de ellos tenemos al hafnio, al iridio, al osmio, al torio, al circonio, al paladio, al titanio y al platino. Dentro también tenemos a los hexavalentes, es decir, a aquellos elementos químicos que van a trabajar con la valencia más 6. Dentro de ellos está el uranio, el wolframio y el molibdeno. ¿Ya? En la siguiente clase que tengamos, vamos a ver los elementos químicos de valencia variable, es decir, dentro de ellos van a estar las valencias múltiples, como ponemos aquí de ejemplo al hierro. El hierro va a actuar con más 2 y con más 3, pero el nitrógeno va a tener unas valencias diferentes. Va a trabajar con el más 3, con el más 5 y también de vez en cuando puede también trabajar con el más 7. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver la siguiente clase que tengamos. Ahora, el enlace químico y la regla del octeto. El enlace químico va a ser la fuerza que mantiene unido a los átomos para formar compuestos. Es decir, los átomos se enlazan para alcanzar una configuración electrónica más estable. Ese es el enlace químico. Ahora, la regla del octeto es donde los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para tener 8 electrones en su última capa de valencia. Dentro de ellos tenemos a los enlaces químicos, tenemos al enlace iónico,
al enlace covalente y al enlace metálico. ¿Qué nos dice el enlace iónico? Es decir, que aquí va a haber la transferencia de electrones desde un metal catión, ¿no es cierto? Que iba a perder electrones, ¿ya? Hacia un no metal para formarse en anión. Es decir, los no metales necesitaban electrones, ¿para qué? Para formar cationes, ¿ya? Ese es el enlace iónico. Es decir, que va a haber una atracción electrostática. ¿Entre quiénes? Entre iones, ¿ya? Ahora, un ejemplo de un enlace iónico es el cloruro de sodio, es decir, Na, que es sodio, y Cl, que es cloro, ¿ya? Eso igual lo veremos con unos ejemplos del día de la clase. El enlace covalente, es decir, en el enlace covalente va a haber dos no metales que comparten uno o más pares de electrones. Puede ser simple, doble, triple, apolar o polar. Dentro de ellos, ¿a cuál tenemos? Tenemos al H2O, que es agua, CO2, que es dióxido de carbono, y nitrógeno, ¿ya? Eso nos dice aquí. Ahora, el enlace metálico nos dice entre átomos de metal, ¿ya? No confundirnos. El enlace covalente nos dice que va a haber dos no metales, mientras que en el enlace metálico nos dice entre átomos de metales. Es decir, los electrones deslocalizados van a formar un mar de electrones. Va a ser como un mar lleno, ¿pero de qué? De electrones que rodean cationes metálicos. Un ejemplo de eso puede ser hierro, cobre o plata, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? El enlace metálico. Perdón, AU es oro, ¿ya? Entonces, el ejemplo de aquí, el enlace metálico es hierro, cobre y oro, ¿ya? Eso es lo que nos dice el enlace metálico. Ahora, tener en cuenta que siempre el enlace químico va a estar dividido de tres, es decir, enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, ¿ya? Vamos a ver ejemplos, sí, en la siguiente clase, ¿ya? Ahora, dentro de ello también vamos a ver un poco sobre las fuerzas intermoleculares. Voy a dejar de compartir pantalla para empezar a compartir la siguiente pantalla. ¿Ya? El día de la clase que tengamos nuevamente, vamos a ver lo que sería los ejemplos de cada uno de lo que estamos acabando de ver. Las fuerzas intermoleculares. ¿Qué nos dice estas fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que hay entre moléculas. Estas de aquí son las moléculas, ¿ya? Ahora, comparación con enlaces intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares son más débiles que los enlaces intramoleculares. Los intramoleculares son iónico covalente, ¿ya? Ahora, la influencia en propiedades físicas. Las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades físicas de las sustancias como van a ser los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Entonces, muy importante, sí, ¿por qué? Porque las fuerzas intermoleculares van a ser ¿qué? Van a ser la fuerza que va a tener la atracción entre moléculas. ¿Dentro de qué? Aquí, comparación con enlaces intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares son más débiles que los enlaces intramoleculares. Los enlaces intramoleculares van a ser iónico o covalente, ¿ya?
¿Cuál va a ser la influencia en propiedades físicas? Es decir, que van las propiedades físicas de las sustancias como el punto de fusión y el punto de ebullición, que van a ser determinadas por estas propiedades físicas, ¿ya? Dentro de ello hay diferentes tipos de fuerzas o también conocidas como las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Dentro de ellas vamos a ver la fuerza diplo-diplo, que es decir, cuando ocurren entre moléculas polares, va a haber se va a producir una atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? De una molécula y el extremo negativo de otra molécula. ¿Ya? Es decir, mire, negativo, positivo. ¿Ya? Las fuerzas de dispersión del hondo. Estas fuerzas van a ocurrir en todas las moléculas debido a los diplos temporales. Es decir, son las únicas fuerzas que van a estar presentes en moléculas apolares. Son las más débiles de las fuerzas intermoleculares. Es decir, que estas fuerzas de dispersión del hondo van a ser las más débiles dentro de las fuerzas intermoleculares. Y por último, tenemos a los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es un tipo esencial de interacción diplo-diplo, pero esta va a ser muy intensa. ¿Qué ocurre cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo? Dentro de quienes están esos electronegativos pueden ser el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, ¿ya? Sí, nada más, solo esos tres de ahí. Nitrógeno, oxígeno y flúor, nada más, ¿ya? Entonces, estas de aquí, estos puentes de hidrógeno, van a ser atraídos por otros átomos electronegativos. Dentro de ellos van a poseer unas propiedades especiales del agua, de una molécula, también puede ser agua, yo me refiero a H2O, ¿no? Ya. Entonces, de una molécula vecina. Ya, ellas van, entonces, así va como se va a ir uniendo estos puentes de hidrógeno. Tener muy importante que, en cuenta que siempre se va a ocurrir cuando un átomo de hidrógeno, es decir, H2O, perdón, es decir, cuando un átomo de hidrógeno H, ¿no es cierto? Está unido a un átomo muy electronegativo. ¿Quiénes van a ser aquellos que van a estar más electronegativos? Va a ser el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿ya? Entonces, vamos a llegar hasta el día de hoy, hasta aquí, y el día de la clase vamos a hacer ejercicios.